Buenas noches, saludos cordiales, gracias por acompañarnos. Este es el programa Hora 25. La tenencia y porte de armas, la ausencia de un plan para enfrentar al delito, de un programa nacional para atender la situación de inseguridad que tiene el Ecuador. Declaraciones de excepción que poco o nada han contribuido en la causa de la paz y tranquilidad. Sin duda, un Estado ausente en medio de una crisis política. Yo diría también un tejido social desarticulado, una institucionalidad desintegrada, las guardianías privadas, una comunidad violenta y ahora la propuesta presidencial de conceder autorización, permiso para que los civiles porten armas. Nuestros invitados esta noche aquí en Teleamazonas, atención. El doctor Stalin Zacoto, él es abogado, ex oficial de la policía, experto en seguridad. Nos acompaña el general Paco Moncayo, ex alcalde de Quito, ex jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Saludo la presencia del general Osvaldo Domínguez, ex jefe de la Fuerza Aérea Ecuatoriana. Y nos acompaña también la doctora Joana Espín, socióloga, profesora universitaria. Gracias a la audiencia, aquí empezamos. Belén, buenas noches. Hola Andrés, amigos, muy buenas noches. En el Ecuador, el porte de armas está contemplado en la legislación desde 1980 como un trámite administrativo ante el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Pero en el año 2009, durante el gobierno de Rafael Correa, se realizaron varias reformas y el porte quedó suspendido indefinidamente. No así la tenencia de armas, que siempre ha estado bajo unos requisitos legales. Pero ¿cuál es la diferencia entre el porte y tenencia de armas? Vamos a revisarlo. La ley establece que el porte consiste en que una persona pueda llevar consigo o a su alcance un arma, por ejemplo, entre sus prendas de vestir o en su auto. Mientras que, si hablamos de la tenencia, el artículo 360 del Código Orgánico Integral Penal señala que una persona tiene derecho a la propiedad legal de un arma de fuego, pero esta debe estar guardada en un lugar determinado, como una dirección en particular, un domicilio o un lugar de trabajo. Y para ello se requiere una autorización del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Recalquemos aquí que en el país no ha habido ni habrá libre porte de armas. Veamos qué es lo que decretó el presidente Guillermo Lasso. Pues bien, el decreto ejecutivo 707 autoriza el porte de armas de uso civil para defensa personal a escala nacional y dispone 7 requisitos. Veamos cuáles son. El primer requisito señala que se debe cumplir al menos 25 años. El siguiente requisito se refiere a un certificado de una prueba psicológica emitido por el Ministerio de Salud Pública. El tercer requisito hace referencia a un certificado de destreza en el manejo y uso del arma emitido por el Ministerio de Defensa Nacional. El cuarto requisito señala no haber sido sentenciado con sentencia ejecutoriada condenatoria por la comisión de algún delito. Vamos a revisar el quinto requisito, que señala no registrar antecedentes de violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar. El penúltimo requisito se refiere a un certificado de haber superado el examen toxicológico que determine que la persona no ingiere sustancias sujetas a fiscalización o no es alcohólica. Este deberá ser emitido por el Ministerio de Salud Pública. Y finalmente se mencionan los demás requisitos que establecerá el Ministerio de Defensa y el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. De este último punto, pues todavía no se tiene mayor claridad. El Comando Conjunto al momento tiene un registro de 163.000 armas. 59.000 de estas armas registradas están aptas para su uso, mientras que el resto tienen permisos caducados, cancelados y otras han sido declaradas como perdidas o robadas. Pero en realidad en el país, según dicen algunos expertos, circularían alrededor de 125.000 armas que se obtienen a través del mercado negro. Con todos estos datos que ponemos sobre la mesa, Andrés, abrimos la mesa de debate. Muchísimas gracias, Belén. Voy a dar la palabra a Joana, aquello que nos acaba de referir Belén. Este decreto no establece, no permite, digamos,
que todos anden armados? Por favor. No, efectivamente, no se refiere a eso, se establecen una serie de requisitos. Sin embargo, lo que se ve con preocupación desde la academia precisamente tiene que ver con la implementación efectiva, por ejemplo, de esos requisitos. Se menciona el Ministerio de Defensa, un par de certificados que otorgaría el Ministerio de Salud, incluso un rol del Consejo de la Judicatura para todo lo que tiene que ver con antecedentes penales, violencia intrafamiliar. Nos preocupa de qué forma esta institucionalidad se coordinaría, por ejemplo, alrededor de otorgar estos certificados para el porte de armas. ¿Y cuál es el riesgo en la sociedad si las gentes logran a través de estas exigencias tener armas? ¿Cuál es el riesgo? Bueno, en primer lugar vemos que efectivamente, como nos presentaban en las cifras, de las 163,000 armas registradas, tenemos apenas 50,000 que su uso estaría permitido. En los otros casos o están caducados o los permisos cancelados. Entonces hay un riesgo muy grave respecto a un mercado negro. Y luego que también en base a estudios, que es otra gran preocupación desde la academia, que esta medida se haya tomado sin los sustentos empíricos necesarios. Y la idea que se propone desde los que están en contra de que esto se va a volver el viejo oeste. Efectivamente, creo que no se ha tomado en cuenta estudios realizados no solamente en otros contextos, tenemos varios casos a nivel internacional donde más bien parecería que hay una relación entre el libre porte o el porte regulado de armas y la violencia a nivel social. Entonces, no se ha tomado en cuenta ese tipo de relaciones en realidad. Doctor, su opinión. Mira, Andrés, partamos de un principio. Arma registrada es arma controlada. Primer principio. Segundo principio. Cuando se han capturado bandas de criminales con armas, ningún arma ha estado registrada. Pregúntenle a la policía, pregúntenle al Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Tercero, no es tan verdad que las armas vayan a generar violencia. ¿Por qué? Porque el efecto de otorgar el permiso para que quienes cumplan con los requisitos puedan portar o tener su arma, están sujetos primeramente a cumplir dichos requisitos. Y lo segundo es que esto es una medida de carácter disuasiva para evitar que la delincuencia que se encuentra beligerante y que piensa que puede actuar libremente, sepan que puede haber alguien que les puede poner freno. ¿Por qué? Porque no tenemos un policía para cada ciudadano. No podemos pedirle a la policía que sean los únicos responsables de generar el ambiente seguro. Ese concepto de seguridad ya quedó atrás y quedó en la historia. Bueno, pero el Estado tiene que garantizarnos la seguridad. Sí, en seguridad dirigida, efectivamente, ese era el criterio. Los responsables de generar el ambiente seguro o era un estamento o era un grupo de seres humanos que tenían que hacerlo. En seguridad integral, que es un concepto que desde los años 70 ya se lo viene manejando, el concepto cambió completamente. En este concepto, todos los involucrados dentro del proceso tienen que contribuir a generar el ambiente seguro. Ok, General Domínguez. Gracias, Andrés. Creo que el debate debe presentarse de cómo deberíamos implementar una decisión política más allá de que si fue tomada oportuna o tardíamente. Para mí, la mayor preocupación es que más allá de que existan requisitos, lo digo por la experiencia de administrar una compañía de transporte de valores, en donde el personal que trabaja en esta tarea requiere un control diario y permanente para que la compañía tenga la certeza de que el hombre está preparado para usar legítimamente el arma. ¿Tiene armas? Todas las mañanas salimos con armas. Okay. Y, por ejemplo, previamente a salir hay un chequeo médico, un chequeo psicológico. Previamente a salir hay un chequeo del arma. Y el arma muchas veces sale alimentada, es decir, con munición o con balas, como dice nuestra sociedad. Pero no está con el arma cargada en la recámara. Y si está en la recámara, ¿en qué condiciones? ¿Está con seguro o sin seguro? Es tan importante que las personas
antes de tomar la decisión de comprar, piensen si están dispuestas a hacer uso legítimo del arma. Ahora, porque emplear el arma demanda una personalidad de disposición espiritual para usarla. Formación militar nos entrena y nos hace contra un enemigo perfectamente definido. ahora, pero si dispara la persona de esta empresa de seguridad y mata, va a la cárcel. Bueno, pero pongamos el tema en contexto. Estamos en un momento de gravísima afectación a la seguridad nacional en todos los aspectos. Yo fui jefe de zona en Guayaquil, en Machala, y dábamos las autorizaciones hasta hace 14 años. Y teníamos registros y estadísticas. Era delincuencia común. Tal vez con esa delincuencia común podemos hablar de una posibilidad disuasiva. Y sin embargo, con estadísticas, el efecto era marginal. O sea, no es que porque tenían armas la seguridad había mejorado. Hoy estamos en un momento completamente distinto. Estamos enfrentando a una delincuencia avesada, con capacidad de tener armas que no las tiene ni la fuerza pública y que no tiene nada que ver con el armita que va a poder tener un ciudadano. Entonces, ¿qué disuasión puede haber para ese tipo de amenaza? Porque hay que entender la amenaza. Yo veo que esta decisión es inoportuna, nos ha puesto a debatir a todo el país como que esto fuese a solucionar algo. No va a solucionar en lo esencial nada. Podrán bajar algunos índices, pero estoy de acuerdo en esto. La persona que vaya a comprar un arma tiene que pensar en las graves responsabilidades que asume al hacerlo. Tampoco yo estoy de acuerdo en que se demonice y que cuidado, que van a tener armas, que va a ser el viejo oeste. Eso no es así tampoco, ninguno de los dos lados. Tampoco es cierto que el Estado está claudicando de sus funciones, no porque, por último, es una disposición del Estado la que dice que puede armarse. Entonces, hay que tomar la cosa como es. Yo creo que cada persona en uso de este derecho que compre un arma, que tenga un arma, debe saber de las enormes responsabilidades que va a asumir. Lo que ocurre, general Domínguez, es que no habría esta discusión si es que no existieran armas en el país. Y quienes están obligados a controlar esas posibilidades de circulación de armas son las Fuerzas Armadas. ¿Qué pasa con el control de armas? Las Fuerzas Armadas son un elemento importante en este control, porque la única persona que está autorizada, que está legítimamente dispuesta a controlar es la propia persona. Las Fuerzas Armadas, sí, entregan un certificado, tienen un registro del documento que habilita a la persona como un hombre cabal, sano, con exámenes no solo psicológicos, sino de su personalidad. Porque es bien importante entender que quienes van a tener el derecho que ahora está legalizado de portar un arma, van a tener que reaccionar. Y eso es muy importante dentro del comportamiento de la personalidad de cada ser humano. Pero el que tiene registrada un arma cumple esas exigencias y está bien. Cumple una. Pero las que se utilizan en el delito, ninguna está registrada. Eso es absoluto. Y eso estamos hablando de un Estado que ha permitido o ha llegado a un estado de inseguridad como el que tenemos. Pero estamos hablando de cómo entregarle a la sociedad criterios, elementos de juicio, para que antes de tomar una decisión de comprar un arma, evalúen si lo que voy a comprar va a ser beneficio, va a ser perjudicial, cómo voy a cuidar delante de mi familia, voy a estar dispuesto a hacerlo y debo conscientemente entrenarme permanentemente, de tal manera que tener un arma implica una voluntad de saber guardar, usar y entender perfectamente lo que es la legítima defensa. General Moncayo, pero de hecho hay un tráfico de armas subterráneo, hay contrabando, hay una filtración que se produce por parte desde las fronteras, tanto del Perú como de Colombia. Ahí el rol de las Fuerzas Armadas. Bueno, el rol de las Fuerzas Armadas tampoco está bien dilucidado. Todavía hay gentes que dicen que los militares son solo para la defensa externa, que no hagan nada, que solo la policía lo haga.
Las Fuerzas Armadas son responsables de la soberanía y de la integridad territorial. No es violar la soberanía, aquí está un excomandante de la Fuerza Aérea, que las aeronaves de los cárteles se pasen por encima de nuestro territorio sin que haya una defensa aérea. No es violar la soberanía que de nuestro amplio litoral marítimo salga el 40% de la droga que se va a Europa y Estados Unidos. No es violar la soberanía de nuestro territorio si es que por el río Putumayo se va un 20% al Brasil, que es otro centro de consumo. Estamos con los paradigmas viejos de las amenazas viejas. No nos hemos puesto al día para enfrentar esta amenaza terrible que ha convertido a lo que fue un país que se llamaba una isla de paz, ha convertido en un infierno de violencia. Entonces, hay mucho que debatir sobre esto. El tema de portar las armas, poder utilizarlas, es un elemento, hay que verlo en el contexto. Doctor, por favor. A ver, varias conceptualizaciones. Sí, por favor. Cada vez que nosotros encontramos un estado de situación y no generamos las condiciones para que se den los cambios, de manera definitiva tenemos que pensar que esas condiciones le están generando algún tipo de beneficio. Esa es la primera condición para aquellos que se oponen a que se cambie el statu quo actual. Primera situación. Segunda situación. El delincuente, por su naturaleza, jamás va a registrar un arma. ¿Por qué? Porque si comete un delito con esa arma que está registrada, vamos a saber de manera instantánea quién es el dueño y quién es que la tiene que tener y quién es el responsable de su custodia. La tercera, yo los invito a revisar cuál es el concepto técnicamente de lo que es un sistema de seguridad. Un sistema de seguridad tiene que ser entendido como el conjunto de elementos humanos y técnicos que, implementado convenientemente previo a la evaluación de riesgos reales y potenciales, permite articular un conjunto de normas que generan y coadyuvan al ambiente seguro. Ahora, ¿hay experiencias en otros países con una medida similar que ha sido exitosa? Pero por supuesto, pues, mire, tome en consideración, Andrés, tenemos países como Australia, Finlandia, Suiza, Israel, donde existen armas, están controladas y a nadie se le ocurre andar haciendo con esas armas actos de delincuencia. No, porque están controladas. ¿Qué pasó en el Brasil? En el Brasil hubo el caso de que cuando el presidente Bolsonaro flexibiliza el tema del porte de armas, inmediatamente la violencia con armas de fuego disminuyó. Eso es lo que dice la estadística real. Ojo, porque aquí hay un tema que es importante. Cuando queramos ver estadística, tenemos que acudir a fuentes oficiales, no a fuentes de estudios que muchas veces están sesgados. Rápidamente, Joana, para terminar este segmento, su apreciación de lo que han dicho sus colegas. Bueno, varios puntos. Un primer punto es que si hay algo en lo que efectivamente podría tener un impacto este porte de armas es en la percepción de inseguridad. No en la violencia, no en la delincuencia, pero sí en la percepción. Una persona que puede portar armas puede sentirse más segura. Ahí puede existir este impacto como tal. Pero otro tema que mencionó el general que me parece fundamental es el tema de la legítima defensa. Porque efectivamente la legítima defensa está reconocida dentro del COIP como tal, pero implica, por ejemplo, demostrar que existe un uso de la fuerza que es equilibrado frente a la amenaza. Entonces, probar la legítima defensa en el contexto en el que se use un arma va a ser otro tema diferente y va a ser una carga al sistema de justicia que también tendría que discutirse. Y el último punto que me parece bien importante, los ejemplos que mencionó de Australia, Finlandia, Suiza, Canadá también, todos son países con un Producto Interno Bruto muy alto, que no es el caso de Ecuador. Ok, vamos a ir a la pausa, tenemos que ir a la publicidad en un instante, hora 25.
Gracias por seguir en nuestra sintonía. Revisemos más datos en torno a las armas, el porte y la tenencia. Pero ahora veamos algunas cifras a nivel mundial. Según las investigaciones del tanque de pensamiento suizo Small Arms Survey, en el mundo circulan alrededor de 639 millones de armas de fuego. De ellas, el 60% están en manos de civiles. Esto quiere decir que por cada 10 habitantes en el planeta, uno posee un arma. Estados Unidos es evidentemente el país que tiene más armas que ciudadanos. Hay 120 armas por cada 100 habitantes, por lo que hay quienes sostienen que comparar a Ecuador con la realidad de ese país no es adecuado. En todo caso, lo que sí es adecuado, necesario e indispensable es que cada país cuente con un plan de seguridad. ¿Ecuador lo tiene? Miremos en retrospectiva. En octubre de 2021, durante la visita del secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, se habló por primera vez de la estructuración de una estrategia de seguridad. Se habló de algo similar al Plan Colombia, que podía denominarse, incluso dijeron, Plan Ecuador. Un mes después, el presidente Lasso participó en el foro ABC España y allí reforzó esa idea, pero de allí no se tuvo más detalles al respecto. En octubre de 2022, en cambio, el propio presidente Lasso habló de que ya estaba listo un plan de seguridad. Nadie pudo conocer su contenido. Lo único que se supo es que se requerían 5.000 millones de dólares para ejecutarlo y que esos vendrían de Estados Unidos. Se dijo en noviembre de ese año que expertos israelíes capacitarían al Ecuador contra el crimen organizado. Y también se manifestó que justamente desde ese país iba a llegar la colaboración con algunos aspectos. Vamos a ver en el siguiente cuadro cuáles son los aspectos en los que al parecer Israel iba a colaborar a Ecuador. Eran capacitación, tecnología, estrategia, inteligencia y también dotar de armamentos. Pero sobre estos temas nadie ha conocido qué es lo que pasó. ¿Se han ejecutado? ¿La cooperación internacional finalmente llegó? Ahora, ¿cuál es el rol que juega la Policía Nacional, el que debe jugar las Fuerzas Armadas y ahora la sociedad civil? Este es el tema central, general Moncayo. Si no hay un plan, si no hay una propuesta, si no se ha diseñado un sendero por donde vamos a transitar para efectos de combatir la delincuencia, el tema del porte de armas, la tenencia de armas, no es nada, no aporta en nada. Claro, como se ha dicho aquí, se necesita un plan, una estructura, políticas públicas de seguridad y entender que la seguridad no es un tema del Ejecutivo, que la seguridad nacional es un tema de todas las funciones del Estado, de todos los niveles del gobierno y de la sociedad civil organizada. Un plan de esa naturaleza se lo estructura prospectivamente. Yo soy profesor de la materia, ¿no? Entonces, con procedimientos que están regulados en el mundo. No se puede decir ya tenemos un plan y de dónde salió y qué pasó. ¿Qué sucedió con el plan 2017-2030 que ahora debería estar en vigencia porque así era el plan? ¿Puede ser un buen plan? En fin, no es planificar un hecho, decir qué necesita la policía, qué necesita el ejército, qué necesita... No, un plan prospectivo, un plan auténtico de seguridad con medidas y visión de largo, mediano y corto plazo. Yo eso no conozco y yo estudio esto, pero tengo todos los planes en mi escritorio, todos los que se han producido. De hecho, tal como señaló Belén en la nota, hay una serie de iniciativas, de propuestas, de afanes, pero no se concretan. Ahora, para que haya un plan debe haber una estructura. Antes del gobierno del socialismo siglo XXI, teníamos un muy buen sistema reconocido. Pasamos 2 conflictos internacionales, conflictos internos, levantamientos de indígenas. Usted recordará en el caso Bucarán, mi consigna, un solo muerto. No tuvimos un solo muerto porque teníamos estructura. Mire, llegó el socialismo del siglo XXI y montó otra estructura, pero había estructura. Llegó el gobierno del señor Lenín Moreno y le creó un ministerio de gobierno y le encargó todo a ese ministerio de gobierno. Y al Ministerio de Defensa le encargó la Secretaría de Seguridad, pero defensa y seguridad son 2 cosas completamente distintas, que se integran. Bueno, como vemos en este gobierno,
No tenían plan ni tenían estructura. Tanto es así que igual le pusieron en manos de la ministra de Gobierno todo, le sacaron al ministro de Defensa del gabinete estratégico. Se dan cuenta y después crean un Ministerio del Interior que más parece de policía, porque un Ministerio del Interior no es un ministerio de policía. Tanta presión, crean una Secretaría de Seguridad. ¿Qué quiere decir? Que están creando a pasos una estructura que debía haber existido desde el inicio. Claro, y que hay un desorden. No hay institucionalidad. El Estado está ausente. La sensación que uno tiene es que el delito, la criminalidad, ha logrado vencer al Estado. Y entonces el desorden, el caos, esta anarquía en la que vivimos, está permitiendo justamente el florecimiento y el trabajo de estas bandas criminales. Ellos están sobando las manos frente al caos. Sin embargo, creo que nos hace falta conciencia nacional. Creo que la mayor fortaleza que de los años que estuve cerca de mi general y en conflictos internos e internacionales, había una voluntad política que aglutinaba a toda la sociedad tras un objetivo, tras un fin noble. Hoy, ¿cuál es la gran preocupación? Que los intereses son en conflicto. Los gobiernos populistas que tienen como parte de su financiamiento el narcotráfico, están totalmente en contra de que exista un Estado que controle y que entregue la paz a sus ciudadanos. Y eso se traslada a nuestras instituciones que son las encargadas de legislar y de ejecutar los planes. La mayor dificultad que tienen las Fuerzas Armadas para su empleo y la Policía Nacional es la falta de una legislación que les proteja y les reconozca lo que significa usar un arma para defender a los demás. Eso hace falta. Entonces, con una justicia cuestionada, con un sistema legislativo que está en contra y que su único interés es cambiar el modelo de gobierno, necesitamos organizar a la sociedad civil de gente que lo único que le interesa es la paz y el progreso de su país y de su sociedad. Doctor, permíteme hacer dos puntualizaciones. Sí. El general Moncayo ha dicho, efectivamente, lo que nos hace falta es perspectiva, pero conceptualicémoslo para que lo entienda la sociedad ecuatoriana. ¿Qué es la perspectiva? Es hacer un viaje mentalmente hacia el futuro, ver qué es lo que queremos en el futuro, regresar al presente y hacer en el presente todo lo que tenemos que hacer para lograr ese futuro deseable. Bueno, bajo esa consideración, lo que hicimos en el pasado es lo que nos conduce a lo que estamos viviendo ahora. Por eso tenemos el desorden de ahora. Pero si lo vamos a hacer desde un punto de vista de un análisis prospectivo, ¿ok? Yo les invito, vemos al futuro, veamos qué es lo que queremos, regresemos al presente y aquí, en este momento, hagamos todo lo que tengamos que hacer para lograr ese futuro deseable. Ahora bien, hablamos de planes. Mire, el plan de seguridad normalmente tiene que tener 3 subplanes. Es el plan de prevención para evitar que suceda el evento crítico, el plan de emergencia, saber qué es lo que tenemos que hacer cuando hay esa emergencia, y el plan de contingencia, que es, ok, perfecto, ya sucedió, ahora vamos a hacer Ahora, esto. doctor, todo esto que usted ha señalado lo sabemos. Es verdad, eso lo analizan en la academia, lo analizan en las Fuerzas Armadas, en las estrategias y todo. A alguien le interesa que no exista el plan. Sí. Alguien se beneficia de que no haya el plan. Por supuesto. Y esto se hace más evidente, yo ya se lo dije a usted en una entrevista anterior, cuando se dicta la medida que flexibiliza la tenencia y el porte de armas, todo el mundo sale a escandalizar en redes sociales, a decir que eso no es lo que se debe hacer. Pero yo le pregunto, cuando han matado a los policías, cuando han matado a los miembros de las fuerzas públicas, que los asesinan, la delincuencia beligerante, ¿por qué no hay ese mismo pronunciamiento por parte de todos estos sectores que ahora lo hacen? FUT, CEOLS, la academia. Yo no he visto ese tipo de pronunciamiento por parte de ellos. Y lo más importante que le hago notar, nosotros tuvimos que vivir casi la quema de medio Quito. Tampoco vi pronunciamiento alguno. Y discúlpenme con el respeto que se merece el Frente Unitario de Trabajadores, que siempre
durante décadas se caracterizaron por ser los famosos tirapiedras, ahora están en contra de la violencia. Aplaudo, pero, señores, les pido coherencia. Ok, por favor, Joana. Bueno, En la falta de plan, me parece que ese es el tema, ¿no? sí, ¿Por qué no hay? efectivamente. ¿Por qué no se diseña? A Los estas intereses que alturas, decía el además. general o el beneficio de aquellos que justamente están medrando por la inexistencia del plan. Sí, nosotros al menos desde la Escuela de Seguridad y Defensa hemos venido estos años insistiendo, motivando, apoyando, acompañando cualquier iniciativa que haya existido desde las distintas instituciones involucradas en el tema de seguridad, porque es fundamental que exista un plan de seguridad. Incluso estas acciones como la del porte de armas deberían estar enmarcadas dentro de un plan. Hemos visto todos estos meses, no solamente un incremento de la violencia, sino acompañado de acciones que son acciones coyunturales, acciones puntuales, aisladas, reactivas, pero no están de ninguna manera articuladas a un plan. Concuerdo con lo que mencionaba el general Moncayo, un plan que debe tener actores, debe tener funciones, responsabilidades, metas, una visión prospectiva, Recursos, sí, todo eso está recursos bien pensado, asignados, claro. efectivamente. Si no tenemos eso, seguimos dando acciones un poco Golpecitos a la de ciego. golpecitos, que Golpecitos no de sabemos ciego. además hacia dónde queremos ir. Osvaldo. Considero que efectivamente no hay un plan. Desde mi percepción personal, más allá de la falta de seguridad o de la inseguridad, creo que tenemos una amenaza casi invisible. Los estados hoy en día, y particularmente el estado ecuatoriano, no tenemos capacidad alguna para, por lo menos, si no controlar, ver, analizar todo lo que funciona en las redes. La información llega más pronto que la orden. Lo he vivido con mis colegas de las Fuerzas Armadas en los levantamientos de octubre y de junio. Ni salían del cuartel y ya estaban informados los manifestantes que por ahí estábamos avanzando. Creo que el plan debe comenzar por buscar la manera de alguna manera, encontrar la forma de estar debidamente informados. Inteligencia, saber lo que está pasando. La inteligencia ya es un proceso más analítico, más científico. Ya. Por lo menos control de la información, por lo menos saber qué se está diciendo, cuántos twitters que dicen ahora son de información falsa, que lo que hacen es generar una especie de pánico social, una psicosis frente a la desesperación de yo uso un arma porque no me importa nada. Es decir, nos hacen perder la razón. Y es ahora donde más necesitamos organizarnos, gente decente, la academia, las Fuerzas Armadas liderando con su ejemplo, la sociedad, la empresa privada, que tiene que poner los recursos y buscar la manera de combatir a toda el área que le interesa que exista una sociedad desanimada, con temor y escondida. Y claro, lo que propone el general, la unidad. Frente a un enemigo deberíamos unirnos, deberíamos estar juntos, pero no, hay una sociedad polarizada, enfrentada, una crisis política, un juicio pendiente, en fin, o sea, un desorden en la estructura, en el funcionamiento de una nación. Claro, yo hablo desde la experiencia, ¿no? Yo fui alcalde 2 periodos de Quito y teníamos un plan de seguridad reconocido en América. Llegó la Constitución del 2008 y pusieron que la seguridad es competencia exclusiva del Estado central. No sé cuál de los asesores de europeos, en fin, les dictó eso. En un Estado unitario no se puede hablar de Estado central. Enseguida, alcaldes se lavaron las manos, prefectos se lavaron las manos. La competencia en seguridad fue... Claro. Ya. Y como que hacen un favor que le han dado un carrito a la policía. No, señores, el alcalde en cualquier parte del mundo es el principal responsable de la seguridad ciudadana. No es la policía la principal responsable, porque la seguridad ciudadana implica a todos los actores. La policía es muy importante, pero no es lo único. Entonces comenzamos a ver. Se desarmó el sistema de defensa civil, un sistema de gestión de riesgos. Ven a la UCI. En diciembre anuncian que se va a bajar la loma y se baja la loma. Sí. ¿Cómo es posible? ¿Y dónde estaba el alcalde? ¿Y dónde estaban las autoridades? Entonces estamos, y esto es lo que estoy reclamando desde hace rato,
La seguridad, pongámosle a un lado de nuestras disputas miserables politiqueras, pongamos de acuerdo en el tema de seguridad, por lo menos un tema, si hemos de ser capaces los ecuatorianos de ponernos de acuerdo frente a la amenaza, frente a vivir la angustia que vivimos, frente a ver lo que estamos observando. Por nuestros hijos pongámonos de acuerdo en una cosa, en seguridad. Saquémoslo eso del debate politiquero, de las mezquindades, y dediquémonos todos Claro, a una trabajar especie en de esto. moratoria general, una especie de poner las armas justamente para provocar una unidad para enfrentar al mal, al crimen. Eso es lo que deberíamos hacer. Eso es lo que deberíamos hacer. Pero que falta de madurez, ¿no? Así O sea, es, necesitamos así es. tener una situación como la de Chile o la de España para provocar un acuerdo nacional. Mire, el momento que usted usa la seguridad para ponerle una cáscara de plátano al presidente, usted está poniendo a su familia en riesgo. Sí. Y eso es lo que no se dan cuenta. Y además no es el presidente, es el Estado. Por eso el Consejo de Seguridad Nacional están todas las funciones del Estado. Por eso el secretario de Seguridad no se debe solo al presidente, se debe al Consejo de Seguridad, porque ese es el primer ámbito de acuerdos entre el legislativo. Es que no funciona nada, por eso es que estamos como estamos. Por favor. La posibilidad de la unidad, me parece que esa es la proclama de esta hora, ¿no? El llamado de esta hora. No solo la posibilidad, la necesidad de esta unidad, de este pacto por la seguridad. Un pacto en el que deberíamos estar involucrados todos los actores, que tenemos roles diferentes, pero complementarios. Las diferentes instituciones públicas, el gobierno, la academia, la sociedad civil, todos persiguiendo este objetivo de Estado, efectivamente, un objetivo de Estado que debería ser la seguridad. Hemos venido ya el año experimentando situaciones que se han vuelto cada vez más violentas y que podemos todavía ver más violencia. Me parecería muy, no solo preocupante, sino triste que como sociedad lleguemos a ver más violencia de la que ya hemos experimentado. El pacto por la seguridad es urgente. No sé si quiera decir algo, doctor Sacoto, y capaz que incorporar un elemento para ir en lo bueno y en lo malo. Sí, Las experiencias internacionales, me parece que muy pocos países han avanzado. En este caso también tú nombraste Chile. En Chile no se dio paso a la posibilidad del desarme a la población civil. No se autorizó. No se dio paso. ¿Y por cuál qué? es la consecuencia? ¿Por qué? Porque hay una mayor madurez de carácter política. ¿Sí? 60% se opuso. Ya. Eso es muy importante. Ahora bien, mira, yo creo que es importante en este momento dejar claro que a través del decreto 707, no es que se ha dicho, oiga, ármese el perro y el gato. No. Lo que se ha dicho es el que quiera y el que pueda y el que demuestre las condiciones, ármese. Y el que no quiera, que no lo haga. Pero finalmente, que los que demuestran la posibilidad de poderlo hacer, que lo hagan. Y hay que hacerlo de manera responsable. Recuerden, el uso del arma tan solamente se puede hacer en un proceso de legítima defensa, que tiene que reunir las tres condiciones establecidas. Que la agresión sea actual e ilegítima, que existe una falta de provocación suficiente por parte del que se defiende y que exista la racionalidad del medio empleado. Y aclaro, la racionalidad del medio empleado tiene que ser entendida como la capacidad y la posibilidad de hacer uso de un arma de fuego para poner a buen recaudo su vida, defender Ahora, su vida. lo que pasa, Stalin, es que el contrabando de armas, las armas informales, ilegales, siempre van a ser más. Por supuesto, pero es que ahí viene el trabajo articulado de los organismos de control. Son ellos los encargados a continuar en su trabajo. Bueno, pero entonces ahí se resolvería. Si aquellos que están obligados a hacer ese trabajo de control de armas lo hace bien, no hay necesidad de armar Mire, sostener lo que usted me acaba de decir es, usted me dice, no necesitamos armas porque tenemos un cuerpo policial. Equivale a decir, no necesitamos extintores porque tenemos cuerpo de bomberos. No es así. ¿Sí? Porque finalmente existe cuerpo de bomberos, pero el cuerpo de bomberos asiste a la emergencia. ¿Sí? Pero la no policía, es comparable el ejemplo, porque súper comparable. Porque el incendio no lo provocó el cuerpo de bomberos, pues. El incendio lo puede provocar quien sea,
es un cuerpo responsable que va ese cuerpo es las Fuerzas Armadas y la policía. Mire, ahí estamos en el plan de ¿qué? De emergencia, pero no estamos en el plan de prevención. Recuerden lo que yo le dije. Sistema de seguridad, elementos humanos y técnicos. ¿Cuáles son los elementos humanos? Todos los seres humanos. ¿Cuál es el elemento técnico? Las armas, chalecos antibalas, sistemas de seguridad, etc. ¿Hay espacio para la unidad? Vamos a terminar este segmento, general. Debemos buscar el espacio para la unidad. Creo que lo que dice el doctor vale la pena remarcar algo. Cuidado se malinterprete que con este decreto, el tener un arma sin permiso y sin regular ya no es un delito. Sigue y debe seguir siendo un delito. De tal manera que el tener un arma sin los requisitos previos debería y tiene que seguir siendo un delito. La unidad deberíamos buscar probablemente pidiendo solamente que se modifique 1 o 2 artículos de la Constitución del 2008 para que las Fuerzas Armadas regresen a cumplir su rol con el respaldo. Porque cuando uno entra a las Fuerzas Armadas le entregan el arma, le dan con toda legitimidad y usted asume la responsabilidad de su uso. Creo que buscar la unidad debería ser lo que todos estos debates nos deben llevar para confluir cabalmente a encontrar. Señores, tengo que ir a la publicidad. Vamos a ir un corte y retornamos en un instante. Bien, vamos a la parte final del programa. Le doy la palabra al doctor Sacoto. El tema del porte de armas. A ver. Vamos a ver. Yo le hago un llamado a la ciudadanía para poder conceptualizar bien el tema de lo que está dispuesto en el artículo 707. Si el modelo que estaba vigente desde el 2011 hasta la fecha era tan eficiente, que me expliquen por qué ha habido un aumento discriminado en los índices de violencia con armas de fuego. El modelo fracasó y cuando el modelo fracasa, obligación es cambiarlo. Pero no fue por la falta de control ni la falta de armas en la sociedad civil. Este auge de la delincuencia obedece a otras razones. Sí, es multicausal. Pero aquí hay un tema que lo hemos señalado y que lo señalamos al principio. La disuasión juega un papel muy importante en todo. En el momento en que el delincuente tiene que pesar la posibilidad entre poder ingresar a un domicilio donde no hay armas, a tener que ingresar a un domicilio donde probablemente tengan armas, él inmediatamente va a decir, yo allá no voy. Stalin, pero un sicario que va a un restaurante, que hay unas personas que están comiendo en la vereda prácticamente, y pasa en la moto y dispara y hace 3, 4 disparos. ¿Para qué le sirve tener arma al civil si se produce Porque ese ahí asesinato? Es que tiene que haber un cambio en la norma. Porque nosotros tenemos actualmente la legítima defensa. Tiene que existir la legítima defensa a favor de un tercero que la pueda aplicar un ciudadano común y tiene que haber la legítima defensa que se denomina privilegiada. Pero ¿cómo voy a sacar el arma si pasa la moto rauda y simplemente me disparan? Ya no me sirve para nada el arma. Lo que no debería haber es el hombre de la moto con el arma. Andrés, es muy difícil que un sicario tenga el entrenamiento para pasar con la moto a toda velocidad, disparar y hacer un tiro efectivo. Se lo dice alguien que practica el deporte del tiro práctico y le podemos preguntar aquí a 2 honorables generales, ex miembros de las Fuerzas Armadas. Es muy difícil. Mire, hacer un tiro certero requiere mucho entrenamiento. Lo que yo sí le puedo asegurar es que el hecho de que se haya flexibilizado en este momento el tema del porte de armas, sí va a ser un agente disuasivo sobre los entes delictivos. Claro, entonces pasa el de la moto y dispara. Y yo que estoy en el restaurante también disparo. Eso es el viejo oeste, ¿no es cierto? Como yo mencionaba, y quiero retomar este tema de los factores estructurales, los ejemplos internacionales, estos contextos en donde está permitido el porte de armas,
donde tienen además un Producto Interno Bruto muy alto, en el caso de Ecuador, por el contrario, niveles de pobreza elevados, niveles de desigualdad. Esos factores estructurales son clave en esta relación entre un porte de armas flexibilizado y un incremento en los niveles de violencia. Para Ecuador hay que tener muy en cuenta estos factores estructurales como un detonante de esa relación. Bueno, hay quienes, los detractores, digamos, al decreto 707 señalan que, por ejemplo, en los países industrializados o desarrollados también, el caso de los Estados Unidos lo ponen casi siempre como ejemplo. Entonces hay un loco que va a la escuela y dispara a todos sus compañeritos porque tiene un arma que es fácil de acceder. Y ahí es bien interesante, por ejemplo, ver, porque en Estados Unidos se trata de un estado federal, donde el libre uso, la flexibilidad en el porte, depende de cada estado. Entonces uno puede ver las tasas de pobreza y desigualdad en los estados donde han habido mayores tiroteos, donde uno ha visto mayores niveles de violencia. Ahí hay una relación, por ejemplo. ¿Hay relación? Hay relación. Ok, Osvaldo. Creo que es importante dar un mensaje para que las personas que pueden escucharnos y vernos pongan en la balanza. Una cosa es tener la percepción de que tengo seguridad al tener un arma. Y otra cosa es hacerme un análisis de que estoy preparado, consciente de la forma en que debo usar el arma. 3, debemos exigir al Estado ecuatoriano y a todas sus instituciones que asuman con responsabilidad los documentos que autoricen el uso y el porte de armas. Porque ese es el otro riesgo, ¿no? De que hay una especie de mercado que sean negro, correctamente subterráneo, firmados, corrupción, en documentos. fin. Y entonces, que las compañías importadoras de armas lo hagan, pero que sea el Comando Conjunto o el ente delegado del Comando Conjunto quien las entregue, luego de haber verificado y validado que se hicieron todos los certificados, los exámenes y todos los requisitos previos, y finalmente que exista un control permanente del arma, las personas asuman la responsabilidad de saber que no es un juguete. Claro, como ven, el tema de portar o no portar armas es como hablar de en un incendio tener un chisguete. Entonces nos tienen debatiendo del chisguete y no nos dejan debatir del incendio. Yo creo que en la parte del incendio es muy importante entender que esta es una amenaza transnacional. Si no tenemos, miren, teníamos UNASUR, teníamos el Consejo Suramericano de Defensa, tenemos una comunidad andina, tenemos un plan andino de seguridad, no tenemos. Y tenemos a Colombia, primera productora, tenemos a Bolivia, segunda, a Perú, tercero. Estamos en este ambiente. Si no hay un plan integrador de los esfuerzos, difícilmente, porque mire, negoció la paz Colombia de su cuenta y nos creó el peor problema de que hayamos tenido una frontera. Entonces debería haber. Se reunieron en el 2003 en México para hablar de la seguridad multidimensional. ¿Alguien ha evaluado los resultados de esa seguridad? Por último, inclusive los contextos, porque allí se habla de operaciones multiagencia, en fin, se están aplicando, se ha evaluado. ¿Qué papel juega la OEA? Entonces tenemos que pensar en este incendio que no está quemando mi casa, sino mi barrio. Claro. Y el barrio tiene que ponerse de acuerdo para ver cómo lo enfrenta. Ok, tenemos una ronda final, 30 segundos casi para un mensaje. Empecemos con usted, doctor Zacoto. Sí, Andrés, el mensaje es: no nos pongamos del lado equivocado de la vereda. El permiso, la flexibilización para los permisos de porte y de tenencia de armas es algo que ya existió en el Ecuador. Tenemos que hacer uso de esta norma de manera responsable, y tan solamente eso es lo que nos va a permitir apoyar y generar un ambiente seguro. Ok, gracias. General, asimismo, El 30 segundos, mensaje por favor. para la Cancillería, ¿no? La Cancillería tiene que jugar un gran papel. Tenemos un nuevo canciller, Holguín fue buen canciller. Tienen que trabajar mucho. Defensa y Cancillería siempre deben trabajar de la mano. Un mensaje para los ecuatorianos. Debatamos esto sin enfurecernos, sin atacarnos, sin insultarnos, sin ver las cosas en blanco y negro. Debatamos los temas, somos suficientemente inteligentes, preparados.
Démosle al país una respuesta desde la razón y no desde la pasión. Quizás logremos hacerlo. Bueno. Pues efectivamente Ecuador necesita una política pública de seguridad, una política pública que tenga acciones basadas en evidencia, basadas en análisis cuidadoso, que responda a las problemáticas contemporáneas de seguridad del Estado ecuatoriano, pero que también se articule con las dinámicas internacionales y con las amenazas regionales que enfrentamos ahora, básicamente. General Domínguez, con usted terminamos. Exhortar a todos los ecuatorianos racionales, decentes, que nos unamos y que no miremos las cosas. No digamos no o sí. Cada uno de nosotros asumir con responsabilidad una nueva alternativa que está poniendo el gobierno a disposición de sus ciudadanos. Utilicémosla responsablemente y de una manera coordinada y pidamos y exijamos al Estado y a sus instituciones que los documentos que acrediten el uso de las armas sean documentos legítimos y confiables para la tranquilidad de la sociedad. Muchísimas gracias a nuestros panelistas, gracias a la audiencia. Nos despedimos. Felicidades. Hasta el próximo día domingo. Teleamazonas presentó Hora 25 con el auspicio de